Un gusto estar con ustedes. El mero hecho de estar vivos hace que nos estemos oxidando. Hemos oído hablar de los radicales libres, de los antioxidantes. Pero hay una frase que yo escuché hace muchos años que me impactó. Y dice que el oxígeno que nos da la vida es el oxígeno que nos quita la vida. El mero hecho de estar vivos, todos nuestros procesos metabólicos, las actividades que hacemos en el día a día, el estar expuestos al sol, el estar expuestos a la contaminación ambiental, el mero hecho de producir energía al interior de nuestro cuerpo con los alimentos que la requerimos para mantener una temperatura basal, eso genera algo que llamamos un estrés oxidativo. Y ese estrés oxidativo es una cascada, es una reacción en cadena de unos procesos químicos que se dan al interior de nuestro organismo en todo el tejido celular. Entonces, eso es lo que vamos a hablar hoy. Vamos a hablar del estrés oxidativo, de los antioxidantes y de ese dilema en el que vivimos, que el oxígeno que nos da la vida es el que nos la quita. Yo, a título personal, y mi familia, tanto la materna como la que conformé con mi esposa, consumimos con frecuencia antioxidantes. No solo en la dieta, sino que nos suplementamos con antioxidantes, con sustancias que ahorita les voy a mencionar, porque somos conscientes que en la medida que frenemos o contrarrestemos ese proceso oxidativo, nuestra calidad de vida va a ser mejor, deterioro de nuestro tejido celular va a ser menor, la longevidad potencial de nuestro tejido celular va a ser mejor. No es solo llegar a una edad avanzada, sino llegar con una calidad de vida adecuada, llegar lo menos deteriorados posibles. Hoy vamos a revisar diferentes temas en este proceso de el estrés oxidativo. Vamos a entender qué son los radicales libres, qué se producen, afectan el corazón, el cerebro y otros órganos, qué son los antioxidantes y cómo funcionan, son sus mejores fuentes en la dieta y cuáles son las precauciones para el uso con seguridad de los antioxidantes. Este es el tema que vamos a desarrollar el día de hoy y les va a servir como conocimiento para que puedan aplicarlo, profundizar en él en la medida que así lo requieran. ¿Qué decimos esto del oxígeno? Si nosotros observamos la naturaleza, el oxígeno es capaz de coger una varilla de hierro y oxidarla. Es el oxígeno el que la oxida, el que la va corroyendo, el que la va desgastando. Eso sucede en el interior de nuestro cuerpo. Eso es lo que pasa cuando generamos energía. Pero básicamente no es el oxígeno como tal, sino que él cuando cumple sus funciones metabólicas de producir energía a nivel de la mitocondria, él pierde un electrón y sale a buscar ese electrón. Cuando a un oxígeno le falta un electrón, ahí es donde él se convierte en un radical libre y ahí es cuando genera ese proceso, porque después ese oxígeno que le falta un electrón sale a buscarlo de otra molécula y genera la cascada de estrés oxidativo y genera esa reacción que genera el proceso de oxidación continua en el que vive el ser humano. Es así como nos vamos envejeciendo. Yo le pongo un ejemplo a la gente. Es como si tenemos una fotocopia de un original, la vemos muy buena, pero si después le sacamos una fotocopia a esa fotocopia, ya no se ve tan buena. Y si cada vez la fotocopia la sacamos de la fotocopia, se va a ir deteriorando. Eso es lo que le sucede a nuestras células, a nuestro organismo. Y ese es uno de los factores que desencadena el envejecimiento, no solo del tejido celular, sino de la estructura corporal, de cómo nos vemos y cómo funcionamos. Solo fue a mediados del siglo XX que la ciencia se dio cuenta que esos procesos metabólicos que se generan en nuestro organismo y el mero hecho de respirar generaban el estrés oxidativo. Antes no teníamos conocimiento de la causa del envejecimiento. Cuando se hacían estudios del deterioro corporal o deterioro mental o envejecimiento del ser humano, no habían encontrado estas sustancias hasta mediados del siglo XX. Hasta ya nos trae la historia para hacer este recuento. Podemos definir de manera sencilla qué es un radical libre. Es cualquier molécula que pierde un electrón y eso le genera una inestabilidad eléctrica. Él sale a buscarla. Eso básicamente es un radical libre, es una molécula a la que le falta un electrón. Vamos a entender que es un proceso normal de generación de energía.
que genera inflamación. Se puede causar simplemente por la exposición al medio ambiente o por un estrés físico externo o con cierto consumo de productos alimenticios. El mero hecho de coger alimentos, llevarlos al interior de nuestro cuerpo, procesarlos, producir energía, almacenarlos para formar tejido celular, todas esas actividades tienen como consecuencia la generación de radicales libres. Entonces es imposible que no tengamos un proceso de oxidación en el transcurso del tiempo. Por eso el envejecimiento es algo que acompaña de forma natural a los seres vivos. La principal estructura celular donde se producen los radicales libres es en la mitocondria, porque es allí donde se procesa más del 90% del oxígeno. La gran mayoría del oxígeno que nosotros consumimos es para producir energía, y esta energía se produce en la mitocondria. Es la interacción de esa energía que llega o como carbohidrato, o como proteína, o como grasa, que mezclada con oxígeno a nivel de la mitocondria produce lo que llamamos adenosíntrifosfato o el ATP, que es el almacenamiento de energía. Hemos oído hablar en los carros la combustión, que se necesita no solo de un combustible, sino de oxígeno, para que pueda haber una reacción química que genere candela, que genere calor. Entonces el oxígeno es indispensable para que reaccione con las fuentes de energía para poder generar potencia, que esos combustibles se conviertan en energía real, bien sea calórica o mecánica, pero siempre vamos a necesitar del oxígeno para que esto se dé, no solo en la tecnología que encontramos, sino al interior de nuestros cuerpos. La mitocondria es una especie de microorganismo que en el proceso evolutivo se introdujo al interior de las células que procesaban nutrientes e hicieron como un intercambio. La célula le entregaba nutrición a la mitocondria y la mitocondria a cambio le producía energía. Y este es como el principio de cómo la mitocondria se incorporó al interior de la célula y es una estructura intracelular, así como lo es también el núcleo. Ahora vamos a ver imágenes donde observaremos el funcionamiento de la mitocondria. ¿Cuál es la relación del deterioro corporal y los radicales libres? Esto está muy ligado a donde se produzcan estos radicales libres, qué parte de nuestra estructura corporal estén atacando. Ellos pueden atacar la membrana celular, dañando los fosfolípidos de las membranas celulares y generando enfermedades que están relacionadas con las membranas celulares. O pueden deteriorar el colágeno que está en el intersticio celular, lo que une las células, el tejido de sostén. Puede atacar directamente la mitocondria y generar enfermedades que están asociadas a la mitocondria. O atacar el ADN, que es donde está la información genética, y generar enfermedades que dan malformaciones celulares, pudiendo producir un cáncer. Es así como ninguna célula ni ningún órgano está exento de sufrir el deterioro que causan los radicales libres. El estrés oxidativo va desgastando pulmones, corazón, riñones, cerebro, van deteriorando todo el organismo. La contaminación ambiental, el humo, el cigarrillo, las radiaciones externas, el estrés crónico, las dietas altas de productos ultraprocesados, la inflamación persistente en el organismo, aún el exceso de ejercicio generan un acelerado proceso de envejecimiento a causa de la liberación de radicales libres. Se defiende el organismo de los radicales libres con los antioxidantes y debe haber un equilibrio, una balanza que sopese la cantidad de radicales libres que produce nuestro cuerpo o que el entorno genera con la cantidad de antioxidantes que genera nuestro organismo o que consumimos en nuestras dietas. Un desbalance donde haya más radicales libres que antioxidantes acelera el proceso de envejecimiento, acelera un deterioro del cerebro, un deterioro de enfermedades degenerativas, problemas cardiovasculares, alteraciones neurológicas y mayor inflamación sistémica. Entonces nuestras dietas deben ser ricas en antioxidantes o suplementarnos con antioxidantes para contrarrestar el efecto acelerado de ese proceso de oxidación en nuestro cuerpo. ¿Qué son los antioxidantes? Como su nombre lo dice, son aquellas sustancias
que contrarrestan el proceso de oxidación. Hay 3 mecanismos fundamentales o básicos mediante el cual actúan los antioxidantes. Algunos de ellos podemos clasificarlos en exógenos, que son los que consumimos en la dieta, y los endógenos, que son los que produce nuestro propio organismo. O podemos clasificarlos por su actividad. Hay unos que se llaman como coenzimas, que actúan previniendo que se formen radicales libres al interior de nuestro cuerpo. Hay otros que actúan por donación de electrones. Tienen un exceso de electrones en su perímetro alrededor del núcleo y le donan electrones a esos radicales libres y vuelven y estabilizan las moléculas de oxígeno. Y hay otros que actúan por un proceso de quelación. Quiere decir eso, que se unen a los radicales libres, los atrapan, los inactivan y los sacan de nuestro cuerpo. Entonces, vamos a ver cuáles son exógenos, cómo actúan y cuáles son los endógenos y el valor y la diferencia entre ellos. Los principales antioxidantes endógenos son el glutatión y el peróxido dismutasa, que ayudan al proceso de evitar y mantener limpio el organismo de radicales libres. Hay unos minerales que son fundamentales para la formación de estos 2 antioxidantes, que son el zinc, el selenio, el cobre y el magnesio. Esos minerales son muy importantes para poder formar esta dismutasa y la coenzima Q10, al igual que el glutatión, que son esos antioxidantes que se forman al interior del organismo. Aunque la Q10 también se ha sintetizado y se consume de manera exógena, pero normalmente se forma al interior del organismo como el glutatión. En los antioxidantes exógenos encontramos vitaminas muy importantes como la vitamina C y la vitamina E. Ellos son potentes antioxidantes y los ingerimos en la dieta y ayudan a contrarrestar ese proceso de oxidación que sufre el organismo. Estas 2 vitaminas las podemos encontrar en frutas y verduras, especialmente la vitamina C, y la vitamina E la podemos encontrar en semillas y frutos frescos. Otras sustancias nos ayudan a contrarrestar la oxidación y que tienen altas cargas de antioxidantes son sustancias como la cúrcuma, como el resveratrol, que se encuentra en las uvas. Son sustancias que ayudan a controlar el proceso oxidativo y son antioxidantes exógenos. Hay otras fuentes de antioxidantes como los licopenos que están en el tomate, que cuando los calentamos o los sofreímos se aumenta 5 veces su capacidad antioxidante. Hablábamos también de los flavonoides que se encuentran en la soya y hablamos también de la quercetina que se encuentra en la cebolla de huevo. Entonces muchos de los vegetales contienen antioxidantes. Por eso no es solo importante consumirlos por su aporte de proteínas y minerales, sino por su gran valor en antioxidantes. Así podemos clasificar en 3 grupos los antioxidantes exógenos: en vitaminas, en minerales y en polifenoles, que son sustancias vegetales compuestas, como hablamos ahorita, los flavonoides o la quercetina o los licopenos. Estos los debemos consumir en la dieta, por eso nuestras dietas deben ser variadas para que podamos contrarrestar el proceso oxidativo. La industria farmacéutica o de suplementos se ha encargado también de enriquecer sustancias y darnos extractos de estos elementos, como el resveratrol, como el homogo-H, que es el famoso Ganoderma. Pero como lo hemos mencionado en otros videos, el equilibrio es fundamental. Hay una vitamina que es la vitamina A, que también actúa como antioxidante. Pero cuando hay una toxicidad y hay una acumulación de vitamina A por exceso del consumo de vitamina A, se vuelve prooxidante, tiene un efecto contrario, ya empieza a oxidar el organismo. Por eso tenemos que tener mucho cuidado en la forma como nos suplementamos. Nosotros no podemos automedicarnos, no podemos tomar suplementos de cuenta nuestra sin tener la asesoría médica que debemos tener. No es tomar vitaminas o antioxidantes porque consideramos que debemos tomarlos. Tenemos que tener el acompañamiento del personal de la salud para hacerlo de manera adecuada. Las principales fuentes de estas vitaminas y minerales que actúan como antioxidantes los vamos a encontrar en las frutas, en las verduras,
en las espinacas, en las legumbres, en los frutos secos, en el té, en el cacao negro. Ahí son grandes fuentes de antioxidantes, bien sea en forma de minerales o de vitaminas. Además hay fuentes importantes de antioxidantes en los frutos rojos, en las uvas, en los cítricos, en los brócolis, en el tomate, pimienta negra. Todos son fuentes de antioxidantes. Recomendaciones con el consumo de antioxidantes. Uno de los efectos que pueden tener los antioxidantes es una acción como antiagregante plaquetario. Entonces hay que tener cuidado con el consumo de ciertos antioxidantes en personas anticoaguladas, dependiendo con qué estén anticoaguladas o qué medicamento estén tomando como antiagregante plaquetario. Por eso hay que consultarlo con su médico. También antes de las cirugías es recomendable suspender el consumo de estos antioxidantes siquiera unos 5 días antes, porque podrían generar sangrado excesivo durante la cirugía, generar una complicación en el momento quirúrgico. Hay otro tema muy complejo y es en la industria de suplementos. Cuando las personas sufren enfermedades tan dolorosas como el cáncer, recurren a todo y de manera irresponsable. A veces hay personas que reemplazan los tratamientos médicos por el consumo de altas cargas de antioxidantes. De hecho, el tratamiento médico y el uso de antioxidantes debe ser supervisado, no es a libre albedrío. Hay que saber en qué momento se está o con una quimioterapia o con una radioterapia y en qué momento se hace la suplementación de antioxidantes diferentes a los que tengamos en la dieta. Entonces les recomiendo tener prudencia. No es simplemente sustituir un tratamiento médico por una recomendación que encontramos de un tercero que no tiene conocimientos de salud. Todos en general y durante toda la etapa de nuestras vidas nos beneficiamos del consumo de antioxidantes. Pero ¿quiénes son los que más se benefician del consumo de antioxidantes o que tienen un requerimiento más alto de antioxidantes? Estas personas son aquellas que sufren un estrés crónico o fatiga, bien sea por sus actividades laborales o por su personalidad, o personas con exposición a contaminación permanente del humo, bien sea porque consumen tabaco o porque están en una industria donde hay altas contaminaciones, deportistas o personas que entrenan de forma intensa, deportistas de alto rendimiento, personas con dietas altas en productos ultraprocesados, deberían comer más antioxidantes, o personas con enfermedades inflamatorias crónicas, como la enfermedad reumatoidea, por traer a colación alguna de ellas. Esas personas se benefician con un alto consumo de antioxidantes. Como conclusión final, es imposible evitar el proceso del estrés oxidativo. Como lo decíamos al iniciar el video, el oxígeno que nos da la vida, ese mismo nos la quita. Los radicales libres pueden dañar la estructura celular en todo el cuerpo, en cualquier momento y en cualquier actividad. Por eso, una dieta rica y variada en antioxidantes es la solución a tener una vida más saludable y de mejor calidad. Les agradezco mucho el tiempo que han compartido con nosotros, la información que han recibido, la compartan con familiares, amigos, se suscriban al canal, le den clic a la campanita y vayan a la descripción del canal, donde van a encontrar las fuentes bibliográficas que le dan el respaldo científico a lo que vimos el día de hoy.